lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Una versión lo dice de esta forma: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Amén. ¿Cuánto pueden decir lo mismo en esta noche? Pero quiero que examinemos un poco el contexto para entender el peso de esta expresión del apóstol Pablo que está desde el versículo 10 al versículo 14. Esta famosa declaración del apóstol Pablo se hace más eficiente cuando conocemos por qué lo dijo. Dice el verso 10 lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Amén. Gloria al Señor. Note la gratitud del apóstol Pablo. No es porque no tuviera necesidad, sino porque los filipenses hicieron algo bueno. Por eso es que el apóstol Pablo muestra en primer lugar agradecimiento. Ahora, ¿cómo puede efectuarse eso en la vida del apóstol Pablo? ¿Cómo lo puede lograr? Porque dice el apóstol Pablo, aún en necesidad he aprendido a contentarme. Es decir, que el secreto de esa fortaleza de Pablo era el contentamiento. Contentamiento. La clave de Filipenses capítulo 4 es el contentarse según la situación que a uno le toque pasar. Y dice el apóstol, he aprendido, es decir, que no es algo natural, no es que lo traemos desde que nacemos. Es más, por lo general nosotros no nos ponemos contentos cuando pasamos momentos de escasez. ¿Nunca le pasó que usted abrió la puerta de la heladera sin que usted adore a la difunta Correa? Está llena de botella de agua nomás. ¿Le pasó o no le pasó? Y usted la cierra nuevamente y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pasan esas cosas. A veces porque no se puede abastecer como uno quiere, a veces porque no hay dinero, a veces porque no puede salir a comprar, pero hay una lección que uno tiene que aprender y es esta: he aprendido. Es decir, no es algo natural, se aprende en la escuela quizás de la escasez. Y su contentamiento no es algo teórico, porque nosotros somos especialistas en dar consejos que nosotros a veces no practicamos. Pablo dice, no, he aprendido. La verdad que yo puse en práctica esto. Lo que yo le estoy diciendo es porque a mí me tocó vivir. No era solamente teórico, era un aprendizaje en la práctica. Y dice el apóstol Pablo que sabía cómo vivir humildemente. He aprendido a vivir en escasez. Sé vivir humildemente. Le aseguro que no todos saben vivir humildemente, pero hay que aprender. Bienaventurado la persona que aprendió a vivir en la humildad. Porque hay momentos donde estamos en el valle y hay momentos que estamos en la cima. Pero acá el apóstol Pablo dice que él aprendió a vivir humildemente. ¿Por qué digo que no todos aprenden? Porque algunos en épocas de escasez es donde tienen fuertes reclamos a Dios. Su grito desesperante llega al cielo y al fin se le termina acabando la paciencia, terminan renegando del camino del Señor por causa de que le toca vivir momentos de escasez. Como que Dios se olvidó de ellos. Y permítame decirlo así, Dios no se olvida
de nosotros cuando nosotros vivimos momentos de humildad. ¿Por qué? Porque Él seguramente quiere enseñarnos algo. Quiere enseñarnos una lección que no la aprenderíamos de otra manera si no es por medio de la escasez. Pero quiero que note algo también importante que Pablo resalta en su declaración. También sé vivir en abundancia. Sé vivir en abundancia. Y eso es muy importante. Y se lo ilustro de la otra forma, cuando usted abre la heladera y se le caen algunas cosas. Y porque parece que ya no entra más. O abre la alacena y se le caen. Y hay momentos y momentos, ¿no? Y usted dice, gracias Dios, porque tengo abundancia. Y cuando uno tiene abundancia, por lo general, si es un cristiano normal, quiere compartir con aquel que tiene necesidad. Cuando no aprendemos, hermanos, a vivir en la escasez, tampoco lo vamos a hacer bien cuando nos toque vivir en la abundancia. Debemos ser como José, que él siempre se mantuvo con esperanza de salir de la cárcel cuando le pasó que tuvo que vivir momentos de tribulación, no porque se lo merecía, sino injustamente. Pero Dios nunca se apartó de José, porque José tampoco nunca se apartó del Señor. Y aún en la cárcel, privado de la libertad, estando en ese lugar injustamente, en un momento se dio vuelta la circunstancia y pasó a estar en lo más alto de la cima. Y podríamos decir que si bien se mantuvo con esperanza, cuando estuvo en el pináculo de su vida, no se mareó. Porque algunos veo que tienen vértigo. Bueno, él cuando subió a la cima no se mareó porque primeramente aprendió a vivir en la dificultad y no terminó cayendo, fue de mucha bendición. Y entonces recién es que dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo enfrentar cualquier tipo de circunstancia, de situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo. Esto se refiere a la habilidad de Pablo de estar contento en todas las cosas, en toda situación. Y para alcanzar este contentamiento, él necesitaba de la fuerza de Cristo Jesús. No es que él lo podía todo en su fuerza, no. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente no debe temer a las dificultades espirituales que nos tocan pasar, a los grandes desafíos de la vida que nos toca vivir a diario, semanalmente, mensualmente, año tras año, las persecuciones a causa de la fe, porque también cuando nosotros nos levantamos la bandera de Cristo en cualquier lugar donde estemos, vamos a padecer persecución, vamos a ser perseguidos por causa de la fe. Pero no debemos temer, ya que Cristo Jesús siempre nos brindará la fortaleza que nosotros necesitamos. ¿De qué manera fortalece Cristo? Podríamos decir que en primer lugar nos fortalece a través de su palabra. La fortaleza del salmista, él la expresa en el Salmo 19, versículo 7 en adelante. El Señor fortalece, pero su fortaleza no viene por arte de magia. Nosotros no creemos en la magia. Creemos, sí, que hay que hacer ciertas cosas y lo fundamental es ir a la palabra. En el Salmo 19 tenemos la fortaleza del salmista a través de la palabra. Dice el verso 7 lo siguiente. La ley de Jehová es perfecta. Acá ley es sinónimo de escritura, de Biblia, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Testimonio también es sinónimo de escritura. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mandamiento, precepto, temor de Jehová, juicios, todo esto es sinónimo de Biblia. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos
justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. Gloria a Dios. Debemos entender que nuestra vida no es pura, que nosotros no somos tan santos como decimos ser, o como a veces creemos que somos. Por lo tanto, nuestra vida se debilita y estamos constantemente en graves peligros espirituales. Es necesario que nosotros vayamos a la palabra. La palabra del Señor es como un espejo que cuando nosotros miramos, vemos nuestros errores, vemos dónde nos está haciendo falta un arreglo. Y es importante lo que dice el verso 7, la palabra del Señor, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cada vez que usted se toma un tiempo en el día para leer la Escritura, usted le está dando la oportunidad para que Dios obre dentro de su ser. Ahora, si pasa un día y usted no leyó la Biblia, pasa otro día y usted no se acercó a leer la palabra del Señor, pasa el tercer día, usted va a tener menos fuerza espiritual para hacerlo. Y al cuarto día, usted se va a sentir seco y sin vida. Es decir que si usted no hace el esfuerzo en disciplinarse para leer la palabra del Señor, usted se va, no sé si existe esta palabra, pero se va a ir desconvirtiendo. Va a ir para atrás. En vez de convertirse, va a dar pasos hacia atrás y cuando menos se dé cuenta, no va a tener fuerza ni siquiera para congregarse porque lo único que puede nutrir y llenarlo de fuerza es la palabra del Señor. Pero dice la palabra aquí en el verso 7, es tan perfecta la palabra que convierte el alma. Cuanto más usted lea la Biblia, más se va a convertir al Señor. Deja de leer la palabra, va a ir retrocediendo. Por lo tanto, esfuércese en leer la palabra. Tómese un tiempo, deje a un lado quizás el celular, deje a un lado las redes sociales, deje a un lado la televisión, todo lo que le quita un tiempo precioso e inviértalo leyendo la palabra del Señor. ¿Esto va a caer grato a la familia? No. Quieren que usted le rinda tiempo a ellos, pero usted como cristiano, por lo menos, no digo que esté todo el día, pero por lo menos un tiempo prudencial esté con el Señor. Ese tiempo le va a rendir para que usted se convierta y gane a su familia para Cristo. Amén. Pero si no, el diablo enseguida le llena la agenda y le hace hacer de todo, menos que usted lea la palabra del Señor. La palabra era la clave en la vida de Josué para él tener éxito en lo que el Señor le había encomendado. Josué capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Josué capítulo 1, podemos leer del versículo 7 en adelante, 7, 8 y 9, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Amén. El éxito en la vida de este nuevo líder que reemplaza a Moisés estaba en guardar la palabra del Señor. Se le encomienda,
No te desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Haz conforme a todo lo que en él está escrito. Y aun si hay cosas que no entendés o que no se tomaron el tiempo para enseñarte, fíjate lo que dice la palabra del Señor al respecto. Porque la palabra de Dios siempre tiene algo para decirte, para guiarte, para preservarte del mal. ¿Sí? Porque se va a topar con cosas que a veces no está escrito, pero sí está el consejo de la palabra. Por ejemplo, en algo que te invitan a hacer, te invitan a practicar o te están invitando a lugares donde realmente usted está dudando de ir o de tomar algo que usted dice, no sé si esto me va a perjudicar, me va a hacer bien. Entonces usted tiene palabra de parte del Señor para leer. Va a 1 Corintios, por ejemplo, y dice, esto que voy a practicar, esto que voy a hacer, me edifica, me hace crecer espiritualmente. Esto, por ejemplo, me conviene que yo me meta en esto. Va a dañar mi santidad, va a dañar mi testimonio. Y entonces usted tiene el poder después de tomar decisiones por la sabiduría que el Señor le da. ¿Se da cuenta cómo la palabra lo fortalece? Cristo te fortalece por medio de la palabra. Esto que hago, esto que me invitan a hacer, porque hay cosas nuevas que aparecen. Siempre el enemigo tiene una trampa nueva y usted va a la palabra y la palabra le va a ir guiando. A Josué le dijeron, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Se ve que el enemigo sabe que si nosotros nos desviamos, vamos a perder. Y hace todo lo posible para desviarte, para ponerte trampas. Por eso, medita la palabra. Acá se le dijo de día y de noche, medita, tomate el tiempo. La clave está en dedicar tiempo a la palabra del Señor. Día y noche, constantemente leyendo las Escrituras. Cuanto más lea la Escritura, más Dios va a estar con usted. Amén. En todo lo que emprendas, todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todas las cosas les salgan bien? Bien, entonces, a aferrarse a la palabra del Señor. ¿De qué otra forma Cristo fortalece? A través de la iglesia. Por eso es importante venir a congregarse. Por eso es importante que usted entienda que el enemigo va a hacer todo lo posible para meterte un obstáculo para que no te congregues. Pero, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, allí tenemos la iglesia naciente en Pentecostés. Dice la Biblia que ellos estaban juntos todos los días y tenían en común todas las cosas, perseveraban unánimes en la exposición de la palabra, perseveraban unánimes en la oración, en el partimiento del pan. Y lo lindo era que estaban siempre juntos. Y el hecho de estar juntos te fortalece. Cuando uno se junta con hermanos de la misma fe y usted tiene un tiempo para hablar, no para hablar desperdiciando tiempo, sino para hablar cosas edificantes, usted sale fortalecido. Yo no sé si usted es viejo en la fe o hace mucho o hace poco que está en el camino, pero siempre cuando uno encuentra a un hermano y se pone a hablar de Cristo, sale fortalecido. No cuando se pone a hablar de alguien para andar en chisme o en calumnia o para difamar a alguien. Ahí no sale fortalecido, ahí sale mal, ¿sí? Y hasta algunos quieren dejar el camino del Señor. Pero aproveche el tiempo y cuando estemos juntos, hable del Señor. Es importante. A los hebreos se les escribió no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Una mala costumbre, ¿no? Pero Cristo nos fortalece cuando nosotros estamos juntos como iglesia. Cuando lo tomaron a Juan y a Pedro y lo azotaron y le dijeron que no prediquen más en nombre del Señor. Cuando trataron de alguna forma amedrentarlo y llenarlo de pavor para que no hablen más en nombre de ese Cristo que había resucitado. Ellos, cuando salieron del Sanedrín, en el capítulo 4, verso 23 al 31, que ellos fueron y le contaron todo lo sucedido a la iglesia.
Y estaban contentos y gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por causa del Señor. Y la Biblia dice que ellos, después de que escucharon el testimonio de Pedro y de Juan, oraron juntos e hicieron una oración bíblica y encomendaron la causa al Señor. Y no le dijeron, Señor, guárdanos. Le dijeron, no, danos más coraje y más brío, más intensidad para abrir la boca, y mientras abrimos la boca para predicar tu palabra, confírmala con poder, con señales. Y dice la Biblia que ese lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Así que el estar juntos como iglesia también hace que nosotros nos fortalezcamos. ¿Lo entiende así? ¿Qué pasa cuando no podemos congregarnos? Nos debilitamos. Nos debilitamos. Lo tercero, Cristo fortalece a través de su Espíritu Santo. Y vaya si Él dejó el Espíritu Santo porque era una imprescindible necesidad. Mis hermanos, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Es el Espíritu de Cristo haciendo en nosotros. Él lo dejó porque necesitamos un consolador, es decir, un paracleto, alguien que abogue a nuestro favor, alguien que realmente se tome todo el tiempo y el trabajo como lo que hacía Cristo con sus discípulos, el Espíritu Santo hace con nosotros. Así que nos enseña, nos consuela, nos fortalece, pero una de las formas en que Cristo nos fortalece a través de su Espíritu Santo es guiándonos. Nosotros necesitamos constantemente guía. En Hechos capítulo 16 narra Hechos que Pablo quería predicar el Evangelio e ir hacia un lado. Y dice la Biblia que el Espíritu se lo prohibió. Es decir, que el Espíritu Santo tiene la facultad de expresarse y prohibir, decir algo. ¿Por qué? Porque la estrategia es de Él. Y Él sabe dónde están las puertas abiertas y dónde todavía están las puertas cerradas. Él sabe dónde es una necesidad imprescindible ir y dónde todavía no es tiempo para ir. Así que amagó para ir para otro lado y el Espíritu Santo se lo prohibió. Le dijo, no es, este es el lugar. Así que después el Espíritu Santo le hizo entender que sí, para el otro lugar era el lugar. Es decir, que el Evangelio, en vez de entrar a Asia, era el tiempo de entrar para Europa. Y entró el Evangelio en la ciudad de Filipo. Y entró allí en ese lugar y Dios se glorificó. El Espíritu Santo le guió. Y cada vez que el Espíritu Santo te guíe y le hagas caso, usted va a tener éxito en todo lo que emprenda. Porque va a estar el respaldo del Señor. Por eso no vamos a tener momentos difíciles o situaciones apremiantes, no. Porque la voluntad de Dios no está marcada porque las cosas te vayan bien o mal, sino por la cantidad de almas que puedas llevar para Cristo. Porque realmente sabes que estás haciendo su voluntad, a pesar de lo que te pueda estar pasando. A pesar de que en ese momento Pablo dice que yo fuera el demonio de una pitonisa y por causa de eso la chica fue libre, pero los otros se enojaron a los que ella daba grande ganancia. Así que le dieron de garrotazo, es decir, lo mandaron a la cárcel, la pasaron bastante mal él con su compañero. Robaron, mataron a alguien. Eran malhechores, no, por causa de anunciar el Evangelio. Lo pusieron en la cárcel de más adentro, después de haberlo azotado con vara. Pero Dios estaba con Pablo y con Silas. Amén. Y aún a la medianoche los visitó y los liberó de las cadenas, de los grillos. Ningún preso se escapó. Por esa causa el carcelero no se mató, porque él tenía que matarse cuando uno de los presos se le escapaba. Y él y toda su familia fueron salvos. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Ahí aparece la promesa. Y serás salvo tú y toda tu casa. Y lo último que quiero compartir en esta noche, Cristo fortalece por medio de la oración.
Por eso es necesario venir al culto de oración. Amén. El mayor obstáculo que usted va a tener no es de venir el día sábado o el domingo, sino el miércoles. Porque el miércoles la iglesia ora. Y la iglesia que ora se fortalece. Amén. Así que es muy necesario venir a los cultos de oración. Dice en Lucas capítulo 3, verso 16, que Jesús orando, el cielo se abrió. Nosotros cuando oramos, el cielo se abre. Cuando usted ora en su casa, el cielo se abre. Cuando usted ora mientras va en bicicleta, tiene un cielo abierto. Mientras usted va caminando y usted ora, hay un cielo abierto a su disposición. Mientras usted está manejando, está yendo, viniendo y usted está orando donde sea, en la escuela, en la facultad, en el trabajo, cuando usted ora, tiene un cielo abierto para usted. Amén. Y el Señor a disposición con todo su arsenal para poder bendecirlo y ayudarle en la lucha diaria. Termino con el pasaje de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, después de una larga enseñanza, el apóstol Pablo, a manera de conclusión, le va diciendo, por lo demás, verso 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y allí describe la armadura que ellos deberían vestirse. Y es tarea nuestra fortalecernos. Acá en Efesios dice, fortaleceos, no dice el Señor te va a fortalecer, no, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo lo que Él pone a tu disposición es para que te pueda fortalecer, porque tenemos una lucha espiritual que encarar. La victoria está garantizada, pero tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Y el verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice, y por mí también, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Me encanta esto de que Pablo dice, yo no soy un superhombre, yo no soy un superapóstol, yo necesito de sus oraciones. Amén. Así que oren por mí, para que yo al abrir mi boca no sean mis palabras, sino que sean las palabras que el Señor me dé de nuevo para dar a conocer el misterio del Evangelio. Acá hay muchas almas para salvar, pero sin Cristo no puedo hacer nada. Sin sus oraciones no voy a tener victoria, dice el apóstol Pablo. Así que oren con toda clase de oración, pero también oren por mí. No se olviden de orar por mí. Orando en todo tiempo, con toda clase de oración. Súplica en el Espíritu. Es decir, usemos lo que el Espíritu Santo nos da a través de la oración. Velen en ello con toda perseverancia. Y además oren suplicando por todos los santos. Gloria a Dios. Mucha razón tenía Pablo al decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cristo también te quiere fortalecer. Así que tómate de su palabra, asiste a la iglesia, fortalécete en el poder del Espíritu Santo y nunca te olvides de orar.